Hola, hola, hola. Aquí estamos de nuevo, esperando a Pepe para hablar de la no dualidad, como siempre. Y nada, bienvenidos los que os vais conectando, los que lo veréis después. Así que nada, aquí estamos esperando. Hola, bienvenidos, bienvenidas. A ver, Pepe, ¿dónde estás? ¿Te has evaporado? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el veranito? ¿Cómo va el veranito por ahí? Espero si se escucha mal, me decís porque no sé la conexión cómo está. Entonces, porfa, ayudadme. Si se escucha bien, si no se escucha, si se escucha flojo, fuerte, si se ve. ¡Ah! Ya estás ahí. Espera, voy. Hola, Vicente. Besitos. A ver, a ver, ¿dónde está Pepe? Hola, ¡Pepe! no sé qué ha pasado. Ahora, ¿se me escucha Sí, bien? ¿Se me escucha sí, bien o qué? sí, yo te escucho bien. ¿Sí? Sí, Vale. espera. Es que a veces como está, según donde estoy, la conexión empieza a hacer cosas raras. Vale. Entonces, pues eso, como hoy estoy en otro lugar, pues, pues los internets están Un segundo, un que segundo. sí, sí. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Os recuerdo, os recuerdo y os lo iré recordando durante todo el tiempo que si queréis hacer una pregunta, por favor, a veces el chat va muy deprisa, yo intentaré que se puedan dar todas y si no, pues en la interrogación esta que hay justo al ladito de los comentarios, pues podéis poner ahí vuestra pregunta. Gaes 45, no se escuchan las voces. ¿Os pasa a todos? O si no, a veces sale y vuelve a entrar, que a veces ocurre. Yo sí te escucho. Nos podéis decir, yo también Sí, te escucho muy bien. Entonces, bueno, que nos vayan diciendo por ahí también si se nos escucha bien, porque a veces cuando le ocurre a una persona, pues puede ser a través de su propio aparato, ¿no? Que... Así que nada, Pepe, ya hola. estamos aquí, ¿Qué tal? de nuevo aquí ¿Dónde a dar andas? guerra un poquito, ¿no? Vamos ahí a que... Vale, gracias, sí, nos van escuchando. Perfecto, Se te gracias. escuchan. Pues Yo te escucho nada, bien, yo te aquí escucho bien. estamos de nuevo. Yo también. Pero voy a subir un poquito el volumen también. Pues nada, aquí estamos de nuevo para que las neuronas, para que nos salten chispas, Sacan que me chispa. encanta. Saca por ahí humo, chispa. Sí. Nos saltarán chispas ahí, fuegos artificiales, o sea que es fantástico. Así que bueno, como ya dijimos, hemos hablado nosotros y eso, pues querías comenzar tú por algo, Sí, así que todo tuyo. pues bien, quería empezar porque ha surgido conversaciones con algunas personas sobre ese estado tan especial, ¿no? Que algunas personas dicen sentir, en esa totalidad, ¿no? En esa inmensidad, que se le suele llamar el todo, ¿no? Lo absoluto o la conciencia, parece que está de moda, ¿no? Como si la conciencia trascendiera a la mente, ¿no? Y fuera una entidad particular, ajena a la mente, que se lleva toda esa información y que está ahí como un estado etéreo, ¿no? De éter, flotando y vive en una unidad, todos allí bailando juntos y demás, ¿no? Bueno, pues la verdad es que esto no van por ahí los tiros, no van por ahí los tiros, ¿no? Entonces me gustaría, en principio, decir que yo no sé si es que el lenguaje que usamos en Occidente y la Real Academia Española, y en este caso la Real Academia de todas y cada una de las personas que las cuales nos están viendo, sean la Academia de la Lengua de Argentina, de México, de Chile, e incluso de países occidentales. Todo Occidente tiene una Academia de la Lengua, la cual usa para definir conceptos, ¿no? Entonces es Uh importante -huh, definir los conceptos. Primero, lo más importante es saber que esto es una ensoñación, que esto es una irrealidad, que da igual la teoría, porque realmente
en el fondo de la cuestión, somos meros pensamientos inexistentes que creen ser un sujeto. Pero claro, el pensamiento necesita moverse en conceptos, ¿no? Esa fue la palabra primigenia, ¿no? Al principio fue la palabra. Y claro, la palabra necesita expresarse. Pero el problema es cuando la palabra quiere expresar aquello que es inexpresable, aquello que es incognoscible, aquello que es ignoto, aquello que no se puede expresar. Porque aquello en principio no tiene conocimiento de sí, ¿no? Me decía hace un rato una amiga, precisamente en esto, ¿no? De que había ido a un taller en el cual se decía, bueno, que hay una especie de conciencia universal, la cual trasciende al propio sujeto y a la propia mente, ¿no? Y ahí está una especie de conocimiento, ¿no? Universal, ¿no? Bueno, pues hay que decir o dejar claro determinados conceptos que tal vez los primeros, casi llamaría viajeros románticos, en este caso viajeros en busca de la espiritualidad, que viajaron a, valga la redundancia, a la India o a China, al Tíbet, etcétera, ¿no? Y tenemos Carl Jung, por ejemplo, uno de los pioneros, ¿no? Y otros tantos que trajeron esta filosofía a Occidente. Tal vez hubo un problema en las traducciones. Es muy probable. En las propias traducciones que se hacen de una lengua que ya es difícil de por sí. En la India hay muchísimas lenguas, ¿no? La traducción al hindi o a la lengua propia de la India más universal, luego al inglés, luego extrapolarlo al español, ¿no? Y es muy probable que existan palabras en la India que no tienen o no tienen la misma descripción de lo que equivale en Occidente, ¿no? Y sospecho que una de ellas es la palabra amor. Si os paráis a leer detenidamente el concepto de amor es la relación sentimental o emocional de un sujeto hacia un objeto, ¿vale? Entonces, eso, el amor desinteresado, ese amor no sentido, no tiene sentido. Sería otra palabra. Probablemente sea, y estemos hablando de algo que sí se puede extrapolar y que se trataría de la vacuidad, de la ausencia de contenido. Y la vacuidad es verdad que no es sentida. La vacuidad es un estado sin estado, en el cual el sujeto toma conciencia de haber estado ahí precisamente porque ha salido de ahí. Y cuando toma conciencia de ello, es cuando sabe que ha estado en un estado donde no había conocimiento de ser ni de existir. Es como cuando yo siempre he dicho estar en Babia, ¿no? Cuando te sacan de ahí, de esa enajenación, de ese ensimismamiento, y te dicen dónde estabas. Tú no puedes definir dónde estabas. Eso mismo ocurre cuando sales del sueño profundo sin sueños. Cuando despiertas y ese primer contacto con la vigilia, tú no sabes de dónde vienes. Sabes que antes no estabas. Entonces, a partir de ese saber que antes no estabas, es cuando nace el sujeto, el yo. Pero claro, en ese estado sin estado, que sigue siendo un estado mental, ojo, sigue siendo la propia soñación, pero sin sujeto que identifique eso. Eso puede ser la vacuidad o lo que algunos dieron en llamar el samadhi o algo así, ¿no? Yo he hecho un escrito para darle introducción a esto, y si me permiten lo leo, y podemos... No te lo permito. y podemos ir deshilando y sacando esos 4 estados. Me he aventurado y me he atrevido a innovar algo, y es a meter un estado más. Porque siempre se hablan de 3 estados, ¿no? El estado de vigilia, el estado de sueño onírico, que es el sueño con sueños, en los cuales el pensamiento es el mismo. O sea, el mismo sujeto pensante del estado de vigilia es el mismo que andurrea y elucubra en el estado onírico. En el estado de vigilia crees que haces. En el estado onírico, cuando sales de ahí, porque tú también crees que haces ahí, pero cuando sales de ahí te das cuenta que tú no hiciste nada, que todo era espontáneo, ¿no? Y luego hay un tercer estado, que es el estado de sueño profundo. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie que lo pueda testificar. Tan solo sabemos de su inexistencia, entre comillas, inexistencia, porque hemos vuelto de un lugar que no conocemos. Sabemos que no, pero nadie hubo allí. Luego hablan de un cuarto estado, no recuerdo el nombre, pero bueno, yo me he atrevido en desguazar todavía, en darle un poquito más de búsqueda a esto, ¿no? Y a
a esta pequeña reflexión que he escrito hace un momento y que aún no he publicado, se llama Los estados de la ensoñación. Y se titula Cayendo en la vacuidad. Y lo quiero leer, o sea, lo he hecho precisamente buscando la fórmula, porque esta propia ensoñación, que es el sujeto, este que habla, este pensamiento es el sujeto. Y es aquel que intenta describir lo que no había en el estado de vacuidad. Porque ahí no hay nadie, no hay sujeto. Pero claro, el sujeto es aquello que intenta describir aquello que ni siquiera conoce, porque allí no había nadie. Y por supuesto, ya no te digo en el estado de sueño sin sueños, ¿no? En el estado de sueño profundo, ¿no? Si surge alguna pregunta, me cortas. Y Sí, vamos. sí, de momento no, de momento está la gente, está todo el mundo escuchando, parece ser, porque de momento no hay Bueno, pues, preguntas, así que... se titula Cayendo en la vacuidad, o caer en la vacuidad, ¿vale? Cuando te encuentras absorto, totalmente enajenado, o sea, ausente, digamos, cuando te encuentras absorto, estás en el estado de atemporalidad. Nadie se halla ahí, no hay espacio. Es el único estado sin estado dentro de la vigilia. Perfectamente en la vigilia, tú puedes estar en un estado ausente, donde no hay nadie. Esto no lo provoca nadie. A esto se puede llegar espontáneamente o incluso a través de sustancias químicas, de cualquier tipo de sustancia. No es una cosa que haya unas personas especiales que pueden llegar a esto. Cualquiera llega. De todas formas, que nadie se preocupe que todas las noches en el sueño profundo, sin sueños, llegamos más profundo todavía. Rizamos el rizo y llegamos a la inexistencia absoluta que es el sueño profundo, sin sueños, ¿no? Pepe, Sí. ¿te puedo decir algo? Que es que Sí. me ha venido así ahora, Sí. ¿eh? Y es como, es que es muy loco, ¿eh? Pero, pero me ha llegado así, es como, ¿cómo intentamos explicar eso que no se puede explicar? ¿No? Es como, Sí. es casi absurdo, Es ¿no? O absurdo. sea, Lo que estoy diciendo es absurdo. que querer explicar lo que verdaderamente no se puede explicar, Sí. sino de alguna manera, es que ni siquiera sé si experimentar, ¿no? Claro. Porque es lo que tú decías ahora, si por ejemplo estás en ese sueño en el que no hay sujeto, no hay experiencia tampoco. No hay experiencia. Es como muy loco, ¿no? Sí. Es que ahora mismo me he hecho así. Claro, por eso yo insisto tanto en esto que parece, bueno, parece un absurdo, pero no podemos confundir esto que la gente suele o reincide en llamar amor, como ese estado de totalidad, de unidad. Claro. Porque no, porque eso es experimental. Y precisamente nosotros venimos de lo no experimentado, porque somos lo no experimentado. Este que habla, no, esto es la ensoñación. Pero claro, la ensoñación quiere pervivir, quiere superar eso. Se quiere llevar, o bien tiene dos opciones. O se lleva su memoria, su paquete de pensamientos y su banco de memoria, de recuerdos, se lo lleva allí, o aquello te lo traes aquí. Tal vez por eso se hacen templos. Tal vez por eso se hace cultos. Por eso se hacen sagrarios. Por eso la gente pone su pequeño templete en casa con su incienso. Y por eso algunos, rizando el rizo, te dan un nombre para consagrarte y darte la bendición y decirte bienvenido a la no dualidad. Tú a partir de ahora te llamas, pues no sé, Orión. y cuatro chorradas que no sirven para nada. Porque eso no te va a llevar a ningún lado. No, es que a mí, de verdad que, según me han comentado, hay personas que hacen satsang y te dan la bendición y te ponen un nombre. Que sí, que yo que conozco unos cuantos también yo. Pero vamos, sí. pero vamos a ir paso a paso. Lo primero que aquí no hay nadie. Vamos a empezar con lo primordial, es que no hay nadie. De que somos una ensoñación, de que no somos una realidad. Entonces la irrealidad, esta ensoñación nunca jamás va a ser testigo de donde procede la ensoñación. Porque la ensoñación no va a despertar jamás de sí misma. La ensoñación es la ensoñación. Y el ejemplo lo tenemos toda la noche en el sueño onírico. En el sueño onírico nadie es dueño de cada escena
se sucede espontáneamente. Y hay que partir también de la base, y esto es fundamental, de que nadie es hacedor de nada. Y al no ser hacedor de nada, significa que nada está en tus manos. Nadie tiene Ujú, autoridad para nada. Es que nada está en tus manos. Todo ocurrirá espontáneamente por las consecuencias o los motivos que tengan que ser. Pero ocurrirá ujú, lo que tenga que ser, nos guste o no nos guste. Entonces nadie es dueño de su voluntad, porque no existe la voluntad. ¿Vale? Y estas son premisas muy importantes para poder entenderlo, ¿no? Y tal como dice, ujú, bueno, entender que no hay nada que entender. La cuestión es, por lo menos, o al menos, esta aparente ensoñación trata de enseñar o guiar para que la gente llegue al desconocimiento y al no saber. En vez de buscar el conocimiento, desconocer. En vez de querer saber, no saber. Porque precisamente en el desconocimiento y no saber se diluye y se esfuma el sujeto, ujú, la entidad, aquel que dice yo amo o yo soy amor. Porque eso no es, porque todo lo experimentado es mental, es cerebro-mente. Y en el cerebro está el paquete de información y los recuerdos y la memoria de todo lo que hemos aprendido. Y todo lo que hemos aprendido va al cajón de la basura, a la papelera, porque no sirve ujú, para nada. Porque es un paquete de información, de memoria que está en el cerebro y que se puede formatear con un simple ujú, golpe. sí. A ver, cuando alguien está un poco más para allá que para acá, dice, oye, ¿tú qué, que te caíste de la bicicleta de pequeño o qué? ¿O te dieron un golpe? Es así, pero claro, precisamente en el mundo de la espiritualidad, la gente le encanta volar, le encanta hacer castillos en el aire e imaginarse que ese banco de memoria se lo van a llevar como un equipaje que hacen. Y cuando nos vayamos de viaje nos llevaremos nuestro banco de memoria. Pero no es así. De aquí no se va nada, Ajá, porque el polvo vuelve al polvo y ni un solo átomo se va de aquí. Todo ujú. desaparecerá y no quedará ni rastro. Por tanto, no debemos de engañarnos. Y si me permites que siga con esto, Espera, espera, sí, espera. Que hay una pregunta. vale. Perdona, pero mira, Dulce, hola Dulce. Hola, Guapa, nos dice, Dulce. anoche estaba observando lo loco que era para mí creer en la magia. Los yos fantaseamos mucho en eso. Pregunta, ¿crees que eso se puede evitar? Dejarás de fantasear en el sueño profundo sin sueños. Mientras tanto, siempre va a estar fantaseando. Siempre. Vas a fantasear en el sueño onírico y en la vigilia igual. Porque precisamente el yo, el ego, aquel que toma conocimiento de estar aquí y de haber salido de allí, es decir, de no haber estado antes, eso vive de la fantasía. Vive de viajar al pasado y soñar con un futuro. Vive del espacio-tiempo. En el momento que tú seas consciente de que estás ubicada en el espacio, en el tiempo, estás fantaseando. ¿Vale? Ujú, Entonces, no hay una fórmula. Puedes haber nacido con una capacidad para quedarte en Babia y, bueno, pues eso es lo que te vas a llevar, que en ese estado de ausencia, de ensimismamiento, nadie sufre, porque no hay un sujeto que sufra. Pero eso es ujú, una lotería. Eso no se provoca. Se puede provocar con determinadas sustancias que te dejan cao. Hay gente que a determinadas sustancias le llaman medicina, como el ayahuasca. La ayahuasca ujú, es una droga que procede de unas plantas y es un alucinógeno muy potente que es química, que altera tu estado cerebral. No hay nada de espiritualidad en ello. Porque si tú me dices a mí que el alma o el espíritu necesita de una droga de una planta para verse alterada y conocerse a sí misma o descubrir lo que es una cosa u otra, pues mira, entonces dejas a las almas o al alma a la altura de una chancla. El alma no se conoce, el alma no se conoce a sí misma. Aquí lo único que lucubra y lo único que le da vuelta a la cabeza es el pensamiento, lo pensado. Y nada más. Entonces, estarás fantaseando como yo ahora estoy fantaseando. Porque en realidad este que habla es un pensamiento en un estado llamado vigilia que trata de explicar algo, pero no hay más.
Aquí no hay ningún mensaje de ultratumba que viene a susurrarme por aquí para decirlo por aquí. No. Es una mera comprensión. Y es una mera comprensión que puede aliviarte y que puede en un momento determinado hacerte vivir sin un conflicto mental. Y eso ya vale mucho. Eso ya vale su precio en oro. Pero, ¿qué va a ser la ensoñación si no es soñar? Oye, tenemos más preguntas. Sí, ¿Seguimos con vale, las vale. preguntas? Sí, sí, claro, claro, Espera, seguimos. que la gente nos las pone ahí. Gracias, gracias, gracias. Nos las van poniendo por ahí la interrogación. A ver, Drap70 nos dice: hola Pepe, está claro que en esta ensoñación no hay nadie. Sin embargo, para el común de los mortales, esto no es una certeza. ¿Cómo es que para ti aconteció esa revelación por la cual tú ya no tienes ninguna duda? Surgió espontáneamente, no lo sé, no lo sé, no te puedo decir. No hubo artificio, no hubo magia, no hubo luces. Es un simple acto espontáneo en el cual llega esta comprensión. Porque te das cuenta, de alguna forma tomas conciencia de que esto es una anomalía tan evidente y tan clara que no tiene sentido. Es un gigante con los pies de barro hasta el punto y grado que cuanto más gigante eres, más te hundes. Más te hundes. Y precisamente en ese soltar y en esa rendición, el gigante se hace liviano y pierde su peso, se va esfumando, ¿no? Pero surge espontáneamente, no se puede explicar. No, no. Y es verdad que se vive desde otro lugar, Mm. porque bueno, dejas de creerte la película, ¿no? Un Claro, poco. Entonces, esa es la todo es cuestión. mucho más Sí. sencillo. Tampoco se Claro. puede luchar contra ello. No es una cosa No. porque la propia, incluso yo hablo mucho de esa atención, pero la atención es espontánea también. No se puede forzar. Ujú. Es la propia ensoñación. Es la propia irrealidad. Es un simple acto de reconocimiento y nada más. De reconocer. Otra pregunta. Buenas, Alex Rigal, nuestro amigo Alex Rigal. Buenas tardes. Entonces, ¿no existe la gran voluntad del universo? ¿Y No. cuál es la gran voluntad del universo? A ver, el universo es materia. El universo es un conjunto inmenso de átomos, de partículas, de moléculas. Ahí no hay una mente gigante pensante, no hay ninguna voluntad. Nosotros no tenemos voluntad, no somos hacedores, pero el universo tampoco es un sujeto. Si tuviera voluntad, el universo sería un sujeto, un individuo, y diría: hola, soy el universo. Y, y esta es mi voluntad. Hágase mi voluntad. Imagínate el dolor de cabeza que tiene que tener el universo para ejercer su voluntad, no solamente para los 7.000 millones de humanos, sino para los miles de millones de insectos, de mosquitos o de seres que habiten otros planetas, ¿no? El universo no tiene voluntad porque el universo no es un sujeto, no es una entidad. Lo que pasa es que el ser humano, como ego, que cree ser una realidad, que cree ser una identidad, quiere extrapolarlo, porque no quiere desaparecer. El ser humano no quiere morir. Y como no quiere desaparecer, busca la fórmula, de una forma rocambolesca. Busca la fórmula para no dejar de existir o bien inventarse otra entidad superior a la cual accederemos cuando dejemos de ser pensamiento. Pero no olvides que el ser humano, precisamente, que es el único que lucubra en estas cosas, es la minoría más aplastante de la Tierra. O sea, somos la especie más insignificante de la Tierra. En tal caso, si realmente hubiera alguna voluntad, pues la dirigirían los insectos, los mosquitos o las hormigas, ¿no? O sería el dios hormiga o algo así, ¿no? Pero olvídate, el universo no es un sujeto como un dios sentado en un sillón con una bola o con una varita diciendo: vamos a hacer esto o voy a delegar en vosotros, ¿no?
Imagínate, o sea, yo soy el universo y delego en un iluminado para que os comunique lo que os quiero trasladar y los demás soy unos borregos y tenéis que esperar el mensaje que os llegue. Son chorradas, todo tonterías. No tiene sentido. A ver, seguimos, hay más preguntas. A ver, Dulce nos vuelve a preguntar, ¿crees que alguna vez vaya a desaparecer la ensoñación? Claro, evidentemente. Evidentemente, el destino de la ensoñación es tal y como apareció desaparecer. De hecho, no existe. Le estás dando viso de la realidad, pero no existe la realidad. Porque, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? Aquello que es eterno, que no es mudable, aquello que es permanente, que no es transitorio. Y todo lo que hay, lo primero que todo lo que hay es lo que tú percibes. Sin observador, no hay acontecimiento. Y por tanto, el observador y lo observado es la misma cosa. Y lo que tú percibes es el universo entero. Y cuando tú dejes de percibir, que eres la ensoñación, el universo entero desaparecerá, se esfumará y no quedará ni memoria, ni un solo recuerdo. Y este instante es lo único que tienes, no hay otra cosa, nada más. A ver, otra pregunta. Seguimos ahí. Alex. Ah, lo decía por la fuente, la divinidad, etcétera. Bueno, es que es lo mismo, ¿no? Lo que has Son, explicado aquí. Alex, son conceptos mentales, pero conceptos mentales exclusivos del ser humano. Párate simplemente a observar. Observa la naturaleza, observa el propio universo. ¿Acaso los seres humanos somos los únicos que habitan la Tierra o el universo? ¿O es que somos tan especiales y tan únicos que solamente a nosotros se nos comunica algo de una tal divinidad que está ahí esperando a que lleguemos nosotros? Y no se sostiene, no se sostiene. Pregúntale a una mosca, pregúntale a un perro o pregúntale a un bebé. ¿Qué te van a responder? No hay una divinidad, porque si estás hablando de una divinidad, sinceramente estás hablando como el Olimpo, los dioses del Olimpo. Como si hubiera un Olimpo, un lugar donde hay unos dioses, el dios de la lluvia, el dios no sé qué, el dios tal, que dictan normas. Esos son conceptos mentales de ser humano. Aquí el único que hace normativas, ética, moralidad, justicia, es el ego. Estamos hablando de ego. Todo el que habla de divinidad, de un Dios ejecutor que indica, que señala, que condena, eso es ego puro. Y además somos ego, es que no somos otra cosa. Cuando desaparece el ego no hay sujeto. Y al no haber sujeto, no hay nadie que se plantea estas cuestiones. Solamente se plantea esto, aquello que es ensoñación, el ego. Y el ego es un paquete de pensamientos que de pronto ha tomado conciencia de que está aquí. Y al tomar conciencia de que está aquí, indica que antes no estabas. Y que lo normal es no estar. Pero claro, ante ese miedo de desaparecer, surgen este tipo de cuestiones, que son unas cuestiones de una índole o de un miedo existencial, del miedo a desaparecer, del miedo a la pérdida de conocimiento y de conciencia. Por eso se le tiene tanto miedo a las enfermedades degenerativas, a las enfermedades sobre todo de pérdida de memoria, ¿no? Eso es lo que la gente más tiembla, porque significa la pérdida de la identidad, la pérdida del sujeto. Y ese es uno de los grandes miedos, por no decir el miedo mayor. Por eso todo el mundo dice, bueno, mira, a mí me da igual vivir el tiempo que viva, pero cuando me muera que esté en cabeza. Yo quiero estar en cabeza. Eso lo dice todo el mundo. Yo me da igual, la enfermedad de las que sea, pero aunque no pueda andar, pero que yo esté en cabeza. ¿Verdad o no? Sí o sí. Todo el mundo quiere eso. ¿Y sabes por qué todo el mundo quiere eso? Nadie quiere perder, porque es el yo. Y nadie quiere perderlo. Claro. Si tú dejas de estar en cabeza, no estás aquí para verlo. ¿Qué miedo vas a tener? Pero claro, te da miedo ver personas que han perdido la identidad. Ese es el miedo a perder la identidad. Y la identidad es el ego que lucha a través de 1000 formas para no desaparecer. De ahí viene todas las invenciones, ¿no? Las religiones, los credos, los cultos, todo viene de ahí. Otra pregunta. Venga. A ver, Vicente, gracias. Vicente Madrid Vicente. nos dice,
Pepe, Ramana sí habla de la reencarnación. ¿Jesús habló de la reencarnación? Bueno, yo personalmente ni conocía a Ramana ni a Jesús. No conocí ni a uno ni a otro. Pero, bueno, no sé cuándo Ramana Maharshi habló de la reencarnación. No sé si él lo vivió en sus carnes. Yo te puedo decir que si la reencarnación es sencillamente, o como se explica, que un sujeto muere y encarna, sale una especie de memoria y encarna en otro cuerpo, siendo el mismo sujeto encarnado en otro cuerpo, eso no tiene sentido, porque nosotros somos información. Aquí lo único que hay es una manifestación espontánea de la conciencia. Y la conciencia es importante diferenciar, porque esto da lugar a confusión. Por eso he hablado tanto del tema de las traducciones, ¿no? Y de lo que quieren decir. Mira, la conciencia no es conocimiento. La conciencia con mayúscula es el alma. Una sola. Hay una sola conciencia o alma. Luego está la conciencia, que equivale al conocimiento de saber, ¿vale? De que tú existes, de que eres consciente de estar aquí. Bueno, pues esa conciencia con mayúscula universal, o ese vacío, o esa alma, o Atman, o Brahman. Bueno, Brahman sería lo físico, ¿no? Brahman sería la forma, ¿no? Bueno, pues de esa conciencia o alma surgen todas las formas, miles de millones de formas, al unísono. Pero cada forma es cada forma. No hay una forma que muera y encarne en otra forma. Porque entonces estarías aceptando un concepto que es irreal, que es el espacio, el tiempo. Y el tiempo no existe. Porque si tú me dices a mí que tú viviste en el año 1540 y resulta que tú fuiste un guerrero y ahora te has encarnado en el año 1978 y tienes 44 años, pues estás hablando de un concepto mental de espacio lineal, espacio-tiempo, y eso no se lo cree ni la ciencia. Hasta la propia ciencia dice que el espacio-tiempo no existe. Lo que pasa es que esto es esa idea rocambolesca de no querer desaparecer. Y por supuesto lo que eso conlleva, ¿no? Si tú a una persona le das la esperanza de que fue un guerrero en los años de María Castaña, pues siempre va a tener esa tranquilidad. Bueno, mal de mucho consuelo de tonto. Es que no es como decir, mira, no te preocupes, que te va a reencarnar. Bueno, si quieres creerlo, créelo. Lo vas a creer tú, claro. ¿Vale? Claro. Pero evidentemente, ¿quién ha vuelto? ¿Quién está? Esto es lo único que hay, el aquí y ahora. Y esto es una irrealidad. La reencarnación, la transmigración, el cielo, el infierno, son conceptos e ideas solamente del sujeto, del ser humano. Pero del ser humano en estado de vigilia, no del ser humano en un estado embrionario de bebé de 1, de 2, 3 años, ni siquiera en un ser humano en un estado de sueño profundo sin sueños. Ahí no existe la reencarnación porque ahí no hay nadie. Y si tú te desvaneces, y ahí tienes una muestra palpable, si te desvaneces, no hay nadie que recuerde haber reencarnado, ni siquiera que recuerde haber hablado de reencarnación. Porque si dentro de un minuto te desvaneces y te desplomas y pierdes el conocimiento, la conciencia de saber que existes, pierdes las percepciones de los 5 sentidos, en ese momento no sabrás ni que esta conversación ha existido, porque no habrá nadie. Y eso es la muestra más palpable, ese saber que cuando te desvaneces no hay nadie, la muestra más palpable de que eso es irreal también, la reencarnación, porque si eso fuera, tendríamos memoria, la memoria estaría siempre ahí, sería eterna, ¿no? Pero la memoria es sencillamente un paquete de información que reside en el cerebro. Y cuando no hay cerebro, caput. No hay nada. A ver, tenemos aquí a Juanma, que nos ha hecho una pregunta un poco así a medias. Ay, la ha quitado, la ha eliminado. Pues no hay pregunta, nada. Desapareció. Mira, como has dicho tú eso y la pregunta también ha desaparecido. Así que continúa. Cuando haya más preguntas te digo. Vale. Entonces, cuando decía cayendo en la vacuidad, ¿no? Leo la primera parte rápido y sigo con la segunda, ¿no? Cuando te encuentras absorto, estás en el estado de atemporalidad. Nadie se halla ahí.
no hay espacio. Es el único estado sin estado dentro de la vigilia. Cuando tomas conciencia de haber estado ausente, es el instante en el cual emerge el sujeto. Cuando tú de pronto tomas conciencia de que no has estado aquí. Imagínate que de pronto abres los ojos y tomas conciencia de que tú has estado ausente, no has estado. Bueno, pues ahí surge el sujeto, ahí nace el sujeto. Aparece, ¿qué aparece? El aquí y ahora. Aparece el tiempo y el espacio. Cuando tú estás ausente no hay espacio ni tiempo. El espacio y tiempo solamente aparece en la vigilia. Surge, ¿qué surge? El pensamiento. Aquel que sabe que salió del estado sin conciencia de estar. El pensamiento es aquel que sabe que tú has emergido de un estado donde no había nadie. Eso es el pensamiento y esa es toda existencia. ¿Vale? Este es el yo. Esos pensamientos que se debaten en la imaginación del tiempo. El sujeto se alimenta del pasado, sobre todo cuanto más macabro mejor, y sueña, siempre sueña, con expectativas de futuro. Eso le encanta. Vive las ilusiones, mejor dicho, vive de las ilusiones, de los deseos, de las expectativas, de las emociones, de los sentimientos, vive del amor, vive del odio, vive de la ira, vive del despecho. Se apega a formas físicas o imaginarias. Se apega a formas humanas, sean del mismo o sexo opuesto. Se apega a objetos y se apega a formas imaginarias, a seres de luz, a cielos. Se apega a una conciencia universal, una especie de espíritu universal que nos va a sacar las castañas del fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Inventa religiones, inventa credos, inventa la espiritualidad. Inventa los estados, no solamente los Estados Unidos de América, se inventan más. Todos los estados. El estado. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me refiero, inventa los estados emocionales. El estado de Samadhi, el estado de todos esos estados, ¿no? El estado de que da muchos alucinógenos, ¿no? Realmente no existe. No somos una existencia, porque el pensamiento no existe. El pensamiento es algo que surge espontáneamente y nadie tiene control de ello. Y el sujeto son esos pensamientos que creen ser una entidad. Es decir, yo veo, percibo, siento y creo que soy esto. Pero realmente es imaginario, no existe. Pues nunca se encuentra ausente, o sea, no existe porque, entre otras cosas, nunca se encuentra ausente de la espacio-temporalidad. Es decir, para vivir, el sujeto siempre necesita un requisito que es el espacio-tiempo. Siempre. Sin espacio-tiempo no hay sujeto. Sino en una ensoñación pensante. Su única realidad es eso, una ensoñación pensante que vive en el espacio-tiempo. También es conocido como ego. Es la voz que habla. Es la voz que cree. Y decide, cree decidir. ¿Y qué cree decir? Busca incesantemente señales, mensajes, intuiciones, percepciones. Busca sensaciones. Cree ser y estar, pero solo es un pensamiento. Es solo un pensamiento. Y solo el pensamiento cree ser y estar. Porque hay sujetos con mente que no creen ser y estar. Como un bebé, como un niño de 1 año. Él no se plantea ser y estar. Un gato no se plantea ser y estar. Un mosquito o una araña no se plantea ser y estar. Ellos no viven en el espacio-tiempo. Ellos no tienen ego. Carecen de eso que es el que inventa la religión y la espiritualidad. Estar en Bhavia, que existe este término, estar en Bhavia, es la presencia no presente. Y eso es importante. La presencia no presente. ¿Por qué? Porque es una presencia que no sabe que está. Por tanto, no es presente. Se da espontáneamente o inducido por cualquier droga o cualquier sustancia al uso.
para eso hay muchas. Nada sucede a voluntad, pues no hay individuo hacedor, porque realmente no hay nadie. Es el primer estado, y me he atrevido a bautizarlo como el primer estado. ¿Y por qué me he atrevido a esto? Vale. Sí, dime. No, continúa si quieres, pero tenemos tres preguntas, ¿vale? Que lo sepas, Vale. cuando tú digas. Sí, no, simplemente quería decir que me he atrevido, y yo creo que soy la primera persona que decide o se atreve a bautizar Babia como el primer estado, porque realmente el embrión viene en Babia. El bebé viene en Babia. Y el estado de vigilia es posterior a Babia. Es cuando tomas conciencia de que estás aquí. Y luego sí. Y mira, y ahora pues como me vuelven a venir cositas así de vez en cuando, como te voy escuchando, pues voy a decir también otra que me ha llegado ahora y pasamos a las preguntas. Y es como, retomando un poquito lo anterior, es como al final, si antes me venía aquello, ahora me ha venido qué experiencia, ¿no? Con el mundo este espiritual, ¿qué experiencia estás buscando? ¿Qué experiencia estás buscando? Si lo que hay es lo que es. Porque al final el que se quiera pegar, si tú estás buscando una experiencia concreta, es porque estás rechazando la que está teniendo lugar aquí, ahora, que es la que tiene que ser. Entonces te quedas ahí enganchado en esa búsqueda todo el tiempo, ¿no? Que al final el que quieren, que es el de siempre, ¿no? Que quiere engancharse a ese estado. Porque el sujeto no cree que es perfecto, que es lo que es. Claro. Que está repleto, está lleno, no tiene que hacer nada. Y mira, lo gracioso de esto es que si a ti te da por ir a un taller de estos de autoindagación, de búsqueda del amor, de la eternidad y de 20.000 historias como hay, siempre verás los mismos. Mi padre decía, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Por qué? Porque nunca van a encontrar la satisfacción, nunca. Siempre estarán insatisfechos. Siempre van a querer encontrar aquello que no existe. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque lo que están buscando está en su imaginación. Ese es el sujeto, como he dicho antes. El sujeto es el pensamiento que toma conciencia de que ha venido de un lugar donde no estaba. Y ese pensamiento, que es la muestra de que tú antes no existías, solamente pervive, ojo, y es que esto es muy importante, solamente pervive en el espacio-tiempo. Si le quitas el espacio-tiempo, desaparece. Te desmayas, te desplomas y caput, fiambre, desaparece. Pero ¿qué ocurre? Se necesita un requisito, que es espacio-tiempo. Soñar con el pasado, por eso a la gente le gusta tanto la reencarnación, la transmigración y esto que venimos de no sé cuándo, y, o sea, buscar o vivir esperanzados en un futuro. Pero tanto pensar en el pasado como pensar en un futuro o soñar en un futuro son irreales. Porque tú dime ahora, cuando empezamos esta conversación, cuando empezamos este live, ¿dónde está eso? No, en serio, ¿dónde está? No está. ¿Dónde está? No está. Está en tus pensamientos, en tu recuerdo. Tú puedes recordar, mira, recuerdo que... Ni me acuerdo. No, yo lo que pasa es que cada día tengo menos memoria. Pero es verdad que imagínate antes de conectar el móvil o el ordenador, ¿no? Eso no está, no existe. ¿Qué credibilidad tiene algo que ha pasado 2 minutos y ya no existe? Dime tú qué credibilidad tiene eso. Ninguna. Eso es una anomalía. Esa es la anomalía por la cual tomas conciencia de que todo esto es un camelo. Esto es una ensoñación. Entonces, ¿qué es lo único que existe? La inexistencia. Es lo único que existe. Y el yo, el ego, requiere de ese requisito, viajar en el espacio y en el tiempo. Porque sin espacio-tiempo se esfuma, desaparece. Por eso quiere perpetuarse, ese es su gran miedo. Él quiere perpetuarse siempre. Se nos acumula la faena, Pepe. Venga, vamos ahí. A ver, con los deditos aquí que no se me... A ver, Juanma, vale. Juanma nos dice, y a nivel práctico,
¿qué podemos hacer? Nos dice Juan. Puede hacer la cama, puede recoger los platos. El piropuente. Puede ser puenting. No, pero ¿cómo se...? Perdona. No, es que no hay nada que hacer. Exacto. No hay nada que hacer. Pero ¿hacer qué? Es que tampoco me entera bien de la pregunta. ¿Hacer qué? No, eso dice, a nivel práctico, ¿qué podemos hacer? Claro, no lo sé a qué se refiere. Es que no sé qué quiere decir. Si se trata de... A ver. Que nos lo aclare Juanma. Si nos lo puede aclarar Juanma, porque sí, es que realmente cuando tomas conciencia de que todo esto es una ensoñación que no se sostiene por sí mismo, porque, mira, Juanma, antes ha hecho una pregunta. Antes es tiempo. Cuando hiciste la pregunta y tocaste el móvil, ¿eso dónde está? No está. No existe. ¿Qué puede hacer a nivel práctico? Pues muy sencillo. Recordar que todo lo que tú piensas ya no existe. Y solamente en el no pensamiento no es que esté la existencia, es que está la inexistencia. Yo sé que esto parece un lío de palabras, pero lo voy a repetir. Yeah. Lo voy a repetir. Cuando tú piensas en algo, y en este momento invito a los que nos están viendo a pensar en algo, eso en lo cual están pensando no existe. Es algo del pasado, ya no existe. O puede ser un sueño del futuro. Y cuando dejes de pensar en el pasado que no existe y en el futuro que tampoco existe, igual me dices, entonces ya estoy aquí y ahora. No. Si sigues pensando que estás aquí ahora, sigues pensando. Y cuando desaparece el pensamiento, caput. Esa es la auténtica inexistencia. Pero la inexistencia eterna, porque en esa inexistencia nadie volverá a recordar que no existió. El estado de Babia es un estado del cual vuelves, como el estadio de sueño, el estadio o estado de sueño profundo sin sueños. Y precisamente ese emerger del sujeto es el que indica que nunca estuviste aquí, o que antes no estuviste aquí. Pero si el estado de vigilia consciente de ser fuera eternidad, nunca volverías de un estado ausente. Por tanto, la eternidad es ausencia, es inexistencia. Es lo que se le llama lo absoluto o lo incognoscible. Y eso somos sin ser. Porque si fuéramos, tampoco seríamos. Somos eso sin ser eso. Porque ahí no hay sujeto que sea, ni que piense, ni que lo cubre. Pero claro, yo entiendo que al yo le cuesta mucho decir o convencerse, es que yo voy a dejar de ser. Pues lo siento mucho, pero es que no hay otro destino. Porque lo que eres es lo que no es real, es la ensoñación. Y lo que no eres, donde no hay nadie para testificar nada, eso es la eternidad. No sé si se entiende. A ver, vamos a por otra. Alex nos dice, ¿qué es el presente si esto mismo que ha leído Esther ya es pasado? El presente es un tiempo verbal, es un tiempo también. Pasado, presente. El presente sería este teórico aquí y ahora, pero es tan frágil, tan sutil, que siempre estás pensando. Sería, mira, el presente, cuando se produce el presente, no hay testigo del presente. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando te quedas ausente de pensamiento, te quedas en babia, me gusta llamarle babia, ¿no? O cuando te quedas ensimismado, o en el sueño profundo sin sueños, pero ese es mucho más profundo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay estados. Por eso le he llamado ese nuevo estado, que, bueno, no está ahí, ¿no? Pero he intentado definirlo como estado, ¿no? Porque es un estado que hay gente que lo experimenta. Pero ese estado que se experimenta, que sería el auténtico presente, tampoco sería presente. Porque si eres consciente de que estás ahí, entonces eres pensamiento, estás viajando en el tiempo. Sería una ausencia de espacio-tiempo. En el momento que dices algo, es más, antes de decirlo ya lo estás pensando. Hay un proceso cognitivo de pensamiento a trasladarlo a través de la voz. Aunque dure milésimas de segundo. Realmente no existe. Todo es una inexistencia. Ni siquiera el presente existe. Sería un presente continuo, pero siempre sería pensamiento que trata de aferrarse y agarrar este instante. Pero este instante es tan efímero que no se puede capturar.
no se puede apresar, porque la intención de apresar ya es tiempo. Y el yo siempre luchará contra el tiempo o a favor del tiempo. Pero sencillamente, ¿cuál sería realmente ese estado presente? Pues no sería, sería el estado ausente, que siendo vigilia es un estado ausente, donde no hay sujeto que perciba el espacio-tiempo. Y cuando sales de ese estado de ausencia, de pronto sabes que no has estado aquí, pero tampoco puedes definir dónde has estado, porque no hay pensamientos que estuvieran allí. Se coge... Seguimos, que hay más, Espera. A ver, espera, Raquel González. Hola, Raquel. Al no existir ni ser el hacedor, nada tiene sentido. Es vivir en el absurdo. ¿Esa es la conclusión? Claro, es que nada tiene sentido. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Dónde está el sentido? No hay sentido. Pregúntale a una hormiga. Cuando veas un 100 pies, cuando vea un 100 pies, le pregunta, "Ole, ¿cuál es el sentido de la vida?" A ver qué te dice. O pregúntale a un bebé, Claro. a un niño pequeñito de 1 año, "Oye, ¿cuál es el sentido de la vida?" Viven instintivamente. ¿Quién se plantea el sentido? Y volvemos a lo mismo. El ego, De siempre. el yo. De siempre. Claro, es que el yo no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Por eso, todos esos credos, ¿no?, que son inventados, todos, por seres humanos. No ha habido una voz de ultratumba que venga a inventar ningún credo. Todos coinciden en lo mismo. Coinciden en el vacío y en la vacuidad. Coinciden en el desconocimiento y volver al estado del infante, del niño, donde no hay elucubración. Todos coinciden en eso, en la insustancialidad. No en el conocimiento. Es que estoy leyendo un comentario de Juanma y no puedo evitar. No lo veo. Muy gracioso, espera. Dice, lo siento, pero me pierdo con tantas palabras dichas por tu mente y voy a ver si me puedo convertir en una lombriz de tierra. Eso es, precisamente. Buenísimo. Eso, mira, ¿quién es? ¿Juanma? Juanma. Pues mira, Juanma, Buenísimo. Juanma, escúchame, has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Justo. Buenísimo. No se puede definir mejor. Deja de ser yo pensante que intente transmitir cosas que no sirven para nada y déjate ser como una lombriz de tierra. Porque ahí seguro que no hay nadie ni que lucubre, ni que piense, ni que se plantee, ni nada de nada. Eso es una conciencia manifestada sin ningún tipo de perturbación y sin ningún tipo de miedo. Lo ha abordado. Lo ha abordado. ¿Cómo lo ha entendido? Y se cree que no lo ha entendido, fíjate, se piensa que no lo ha entendido. Pero se ha dado en el clavo. Diploma de honor. Ha dado en el clavo, claro. Si aquí la cuestión es el desconocimiento y no saber. ¿Te acuerdas que siempre lo digo, la gente dirá, este es un pesado, ¿no? Pero aquello que dijo Jesús de Nazaret, gracias, Padre, por ocultar estas cosas a los sabios, a los doctos, a los intelectuales, y haberlas revelado ¿a quién? A los humildes, a los sencillos, a los vacuos, a los insustanciales, a las lombrices. ¿Por qué? Porque ellos no lucubran. Porque no hay nada que lucubrar, porque no hay propósito, no hay metas, no hay nada. Porque lo que hay ya es. Y lo único que resta es disfrutar esta manifestación, que dure lo que dure, bienvenida sea. Vaya regalazo. Ya ves. Disfrutarla y nada más. A ver, Dulce nos dice,
Porque esta pregunta es de, no sé si habrá más después, porque esta viene por el chat. Nos dice, ¿es equivocado creer que te amo o que te odio o que te extraño o que un Dios me protege? Ese te, mi, se, me, te, se, le, todo esto. Los pronombres posesivos, mete, se, le, mete, se, la, todo, ¿cómo? Que no existe. Todos esos pronombres, mío, mi, ¿eso qué es? Eso es ego, es yo, es el sujeto. Te amo, mi mamá me mima, me como el tomate. ¿De dónde procede eso? ¿De, ¿De dónde procede eso? ¿Quién dice eso? A ver si puedo. Ay, que me da el ataque, pero puedo. La lombriz dice eso, ¿a qué no? La lombriz ahora lo veré porque seguramente ha puesto algo, pero ya no lo he puesto. No he llegado todavía, me parece. Mira, son cuestiones del sujeto que solo se da en el ser humano, no se da en ninguna otra especie, y que tiene un sentido de identidad el cual no quiere perder y quiere mantener y tiene que luchar por mantenerlo. Ese estatus mental. Pero el sujeto en realidad solamente son pensamientos, son un banco de memoria. Pero claro. No, otra pregunta. Sí. Agatha nos dice, oye, antes que nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí preguntando y bueno, pues eso, ¿no? Vuestro interés, o sea que gracias. Nos pregunta, entonces estamos sentenciados a lo incognoscible. Somos, sin ser. No es que estemos sentenciados, no estamos sentenciados, porque nosotros no iremos allí. Nosotros no somos lo incognoscible. Somos la forma que ha surgido espontáneamente y que desaparecerá. Pero esta forma no va allí. No es testigo de aquello. En este momento lo incognoscible está siendo. Pero ni ella, ni tú, ni yo, ni nadie lo veremos. Por tanto, no estamos condenados a ser aquello. Aquello o ello está siendo. Pero está siendo sin ser. Porque no hay ningún testigo que lo atestigue. Y al no haber testigo, no hay evidencia ni acto ni hecho. Solamente ante el testigo se produce el hecho, la acción, se materializa. Pero aquello o ello no tiene conocimiento de sí mismo. Por tanto, nadie será testigo de ello. Nuestro único destino es disolvernos y desaparecer. Y dejar de hablar. También nos pregunta Gacta un poquito más abajo y nos dice, ¿no hay nada que se pueda hacer por cambiar nuestras vidas? No hay nada. Es que no hay nada, no tenemos voluntad de nada, no podemos hacer nada. ¿Y cambiar el qué? ¿Qué quieres cambiar? ¿Ser multimillonario? ¿Tener más salud? ¿No morir? Todo eso son propósitos y metas. A ver, mira, el ego tiene una cualidad que es que le encanta las expectativas, los deseos y los apegos, ¿vale? El ego siempre está deseando. Aparte de vivir del espacio-tiempo, vive de los deseos, de las ilusiones. Pero es insaciable. Cuando un deseo se materializa, no es porque tú quieras, ocurre espontáneamente. Pero siempre serás insatisfecho, siempre querrás otro y otro. Y por mucho que se materialice, siempre vas a querer más. No es una cuestión de cambiar tu vida, sino de aceptar cómo eres, de aceptar lo que eres y de rendirte a esta evidencia y dejarla ser sin interferir en ella. Eso es, nada más. Porque quieras o no quieras, las cosas van a ser como tienen que ser. Y no puedes perturbarlo, no puedes cambiarlo. Será lo que tenga que ser y como tenga que ser. Exactamente. A ver, aquí hay Maribel que quizás, bueno, pues seguramente no entiende muchas cosas como, bueno, como mucha gente le pasa, ¿no? De
de la no dualidad, que es Sí. como eso, ¿no? Que te explota y a veces pues el que quiere entender no entiende porque lógicamente no puede entender. Y entonces nos dice, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Hay que hacer para tener ilusiones. Y luego nos añade, ¿pero esto es en serio o es de cachondeo? ¿Quieres tener ilusiones? ¿Por qué quieres tener ilusiones? ¿Sabes? Tienes ilusiones porque te sientes con carencias, ¿no? ¿Qué careces? ¿De qué careces? Si lo tienes todo. La vida no tiene sentido ninguno. No hay ningún sentido. Y las ilusiones surgen precisamente del vacío, de ese vacío que tú sientes. Y pretendes sustituir o llenar ese vacío con algo que viene de fuera. Pero te darás con un canto en los dientes. Porque no vendrá ni un hombre perfecto, ni vendrá un trabajo perfecto, ni vendrá una familia perfecta. Porque lo perfecto no existe. Sencillamente eres como eres. Y si no te aceptas como eres, si no te rindes a la evidencia de que tú eres lo único que existe, vas a ser tu peor enemigo. Y la gente que termina siendo su peor enemigo vive en un auténtico infierno. Así que deja de buscar. Ni ilusiones, ni metas, ni propósitos, ni marcas, ni nada de nada. Cuando aprendas, no, en serio, cuando aprendas a aceptarte como eres y a rendirte a que eres, no solamente es que tú seas perfecta, es que todo lo que existe eres tú. ¿Te parece poco? Es que sin ti el universo no existiría. Si tú desapareces, no te digo que te mueras, sencillamente te quedas dormida o te desmayas, el universo entero desaparece. Así que toda la importancia la tienes tú. No pierdas el tiempo buscando personajes de tu propia ensoñación que te den una felicidad que tú la llevas ya de forma innata. Acéptate y descúbrete a ti mismo. Porque todo está en ti. No necesitas a nadie. No hay nada ahí fuera que te dé la paz, que te dé la dicha, que te dé el sosiego, ni que te dé la felicidad. Porque entre otras cosas, todo eso son estados emocionales. Estados mentales. Y todo lo que tú necesitas lo llevas puesto. Dulce nos dice también, luego un poquito más abajo, ¿qué hay de malo creer en algo? No, nada. Malo no hay nada, Nada. ni bueno. No, exacto, que no hay ni bueno ni malo. Entonces, cree lo que quieras, a ver dónde te lleva esa creencia, ¿no? En realidad. Sí. Maribel nos dice, no entiendo nada. ¿Qué somos entonces, robots? Qué bonita, qué bonita. No, no hay nada que, realmente no hay nada que entender. Somos el sujeto que habla, ¿vale? Este que está hablando ahora es un paquete de pensamientos que creen a sí mismos ser un sujeto. Los pensamientos son espontáneos, ¿vale? Los pensamientos surgen de una forma espontánea. Pero la cuestión es cuando el propio pensamiento se identifica a sí mismo con los acontecimientos, con las circunstancias, y te convierte en esas circunstancias, ¿vale? Pero realmente solo somos eso, unos pensamientos y un paquete de memoria cuyo único destino es desaparecer. Y el tiempo que le resta aquí, pues gozar de la vida y nada más. Entonces, Dulce nos continúa diciendo, el ser humano tiene que creer en algo, hasta en ver un satsang. Si no, ¿qué estaría imaginando? Lo que compartes también es mente. Claro, Claro, todo es mente. claro. Todo es mente, exactamente. Es broma, Maribel. Que no, cariño, que está perfecto, que nos hagas bromas y que nos compartas estos ratitos también que nos reímos todos juntos. Perfectos no somos, pero si no tienes alguna ilusión, ¿qué es de nosotros? Eso nos pregunta Maribel. Bueno, si tienes una Porque pasa ilusión por y aquí. nadie te impide que la tengas. Claro, no pasa Claro. nada, No, disfrútala, disfrútala. no es una cuestión de forzar o de dejar de hacer, sino simplemente de observarlo como el que observa una pantalla de cine, ¿no? Y que eso no te perturbe,
La cuestión es que si esa ilusión no se hace realidad, no pasa nada. A otra cosa. Y si se hace realidad, pero luego se acaba, porque todo es transitorio, pues no te sientas mal. No necesitas un duelo. Deja que fluya solo. Deja que los pensamientos se sucedan por sí mismos. Y nada más. Ni forzar, ni retener. Dejarlo ser. A ver, Tere nos pregunta, ¿qué es un satsang? Pues un satsang es esto que estamos haciendo. Sat significa, en sánscrito, significa verdad. Y sang significa personas que se reúnen en torno a la verdad o en torno al descubrimiento de lo que realmente somos. Un satsang sería, por ejemplo, como... yo recuerdo unas palabras de Jesús de Nazaret que, bueno, que están ahí. Nadie dice que fuera verdad o no fuera verdad, lo dijera o dejara de decirlo, pero son muy descriptivas de lo que es un satsang. Yo cuando lo leí la primera vez no lo entendía. Y decía Jesús de Nazaret, donde haya dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. Yo cuando era pequeño decía, bueno, ¿y uno? ¿Qué tiene que ser? ¿Dos? Tengo que buscar a otro. Luego lo entendí. Sí, porque es curioso, ¿no? Dice, donde haya dos o más en mi nombre, ahí, en medio de ellos estaré yo. Cuando Jesús dice eso, no significa que el cuerpo físico de Jesús aparezca ahí, ¿no? Él simplemente decía que él hablaba de la verdad. Y él se refería a la verdad. Donde haya dos o más en el nombre de la verdad, ahí estaré yo. Entonces, ¿por qué dos o más? Porque la reciprocidad se produce a partir de dos. ¿Vale? Que no quiere decir que la verdad no esté en uno mismo. La verdad, la verdad en sí es algo que nunca la veremos. Es algo que podemos intuir, sospechar, que podemos hablar de ello. Pero esto que habla nunca será testigo de ello. Pero ¿qué ocurre? Esto que habla, que es la ensoñación, cuando se reúnen dos o más personas, y esto ocurre en los cultos, ¿no? En torno a la verdad, se va dilucidando, se va desmadejando, se va tirando del hilo, hasta descubrir que esto que creemos ser, que es el cuerpo y la mente, no somos. Y lo que realmente somos es esa verdad, incognoscible, ignota, esa verdad que nadie testificará, porque el ser humano no tiene capacidad para ello. ¿Cómo puede la mente saber lo que hubo antes de la mente? ¿O cómo puede la mente ver aquello de donde procede la mente? ¿Cómo puede el árbol ver y testificar el vacío de la semilla, totalmente vacío y pequeñito de donde apareció el árbol? Es imposible. El árbol no puede entrar en el vacío de la semilla. Como el hombre tampoco puede volver a entrar anciano en el útero de la madre. No podrá. Por eso nosotros no podremos volver ahí, porque no volveremos. Sencillamente somos una manifestación de ese vacío del cual surge todo. Pero no nos centremos solo en nosotros, sino todas las manifestaciones, sean una piedra, un árbol, una cáscara, una galaxia, una estrella, cualquier cosa, por muy burda, por muy sutil, por muy fea, por muy tosca, por muy desagradable que sea. Porque cualquier cosa desagradable, como pueda ser un cadáver putrefacto comido por gusanos, cada uno de esos necrófilos son manifestaciones de la misma conciencia y proceden del mismo vacío, de ese mismo absoluto. Y son tan maravillosos como tú y yo. Pero claro, ¿quién elucubra? ¿Quién rechaza? ¿Quién entra en la dualidad? Aquello que se ve separado. ¿Vale? A ver, nos acaba de poner Talo Blanco, me parece que es, Talo Blanco dice, si uno no puede, que se me ha ido. Si uno no puede ser consciente de su esencia, ¿por qué creerlo? ¿Creencia, fe? Creer, precisamente se trata de no creer en nada. Creer es creer que hay algo ahí.
Es una cuestión de no creer, precisamente de desconocer y de no saber. Una cuestión es creer que hay algo y otra cosa es decir, yo, precisamente porque soy consciente de estar aquí, sé que antes no estaba. Luego procedo de algo que no había. No es una creencia, es una testificación. Es una comprensión. No es una fe ni siquiera. Estás sencillamente viendo la anomalía, lo estás viendo cara a cara. Y es totalmente palpable. El hecho de que estés aquí es totalmente algo que te indica de que antes no estabas, antes no había. Porque si hubieras sido siempre, estarías siempre y nunca jamás tendrías la sensación de no haber estado. Pero el hecho de saber que antes no estabas, esta es la anomalía. Y esto no es una cuestión de fe. Precisamente la autoindagación no es una creencia, no es un dogma, no es una religión. Es sencillamente lo que dice la palabra, una autoindagación, un autoconocimiento. De saber por tu propia experimentación de lo que no eres. Y quitando lo que no eres, te quedas desnudo, no, te quedas en bolas vivas, te quedas vacío. Te quedas vacío, no queda nada. No queda nada a lo que agarrarte. No hay nada a lo que aferrarte. No hay fe, no hay doctrina, no hay creencia. No hay un Dios al cual agarrarte. Porque no hay nada. Desapareces. Bueno. Pues creo que con esto que acabas de decir le has respondido a la siguiente pregunta que ha hecho. Y es así, o sea, no es una creencia, al final es la autodelegación, te lleva a ese lugar. Entonces, sí. Os tenéis... No, lo que aquí se dice seguramente muchas veces no se entiende, pero el tema es el llevarlo a tu propia experiencia para darte cuenta de que es así, porque solamente desde ahí lo vas a entender, no desde lo intelectual, ese es el problema. Entonces, ya está, Pepe, sí. Continúa si quieres, son menos cuarto, pues, ¿vale? O sea que estaremos todavía... ¿Cuánto tenemos? Estaremos todavía pues 15 minutillos más, todavía vale. Podemos estar. Voy a encender la luz, ¿vale? Venga, va. Es que no se ve. Gracias a todos por participar, por preguntar. Bueno, pues sigo, con vuestro permiso. Gracias, Talo. Y sigo con lo segundo, que la vigilia, o sea, paso de ese estado de babia, ¿no? De ese estado de ausencia, donde no hay espacio-tiempo, sigo con la vigilia y digo, la vigilia es la segunda condición. Este que escribe, o este que habla ahora, Pepe, es el pensamiento que busca la forma de expresar el primer estado. Yo soy el pensamiento que está buscando la forma de explicar ese primer estado. Ahí surge el sujeto, aquel que trata de explicar. Estos somos, o más bien queremos ser. Aquí emerge el lenguaje, la dialéctica, las ideas, los conceptos, todo un desgaste de energía cerebral y mental que se exprime o que te exprime inútilmente para tratar de definir lo que no puede ser descrito. Algo inútil y fútil, porque no sirve para nada. La tercera situación es el sueño onírico. Al igual que en la vigilia, nadie dirige los pensamientos. Incluso estos se expresan de forma más sutil e inverosímil. Es muy inverosímil el sueño onírico. Los bebés, por ejemplo, no distinguen ambos contextos, ¿no? Ellos no saben cuál es sueño onírico o cuál es vigilia. Ahí se confunden, ¿no? Porque todavía no ha nacido el sujeto, no ha surgido el sujeto que diferencia y ya entra en la dualidad, en el mundo dual. El cuarto es el sueño profundo sin sueños. En este estadio desaparece el pensamiento. Por consiguiente, no hay sujeto ni entidad alguna. En el sueño profundo sin sueños, al desaparecer el pensamiento, no hay nadie. Absolutamente nadie. Y ahora voy al tema. No hay amor, no hay sentido de unidad universal ni de ser el todo, no hay seres espirituales que vengan a salvarnos ni a sacarnos las castañas del fuego, no hay dogmas ni doctrinas, no hay nada.
Eso es el sueño profundo sin sueños y eso es lo más parecido a lo absoluto, a lo inconocible. Hay quienes dicen que existe un quinto estado, pero ¿quién hay para saberlo? Nadie. Por tanto, es solo una especulación. Sabemos que el sueño profundo, sencillamente, sabemos del sueño profundo sencillamente porque salimos de él. Saber que antes no estábamos es su identificación, ¿vale? Se habla de un quinto estado, o bueno, un cuarto estado que en este caso sería el quinto. Y creo que se llama el estado de Turilla o algo así, me lo dijo el otro día alguien. Pero le dije, digo, bueno, ¿para qué quieres saber que hay un estado más si con el sueño profundo, sin sueños, ya no hay nadie? Estás especulando. Y precisamente sabemos del sueño profundo sin sueños porque salimos de él. Entonces, saber que antes no estábamos, saber que antes no hemos estado, es sencillamente la identificación de que ese estado estuvo ahí. Pero en ese estado no hay nadie, no había nadie. Sencillamente lo intuimos porque hemos salido de ahí, de un lugar donde no había nadie. Todos estos estadios subjetivos, totalmente subjetivos, en los cuales se debate el supuesto individuo, son quimera, son ilusión. Nada de ello es real. Lo que acabo de describir es la percepción de un aparente observador, porque yo soy aparente, no soy real, soy ilusorio igual, sin el cual no existiría tal universo. Es decir, todo esto que he descrito es una aparente, es una observación de un aparente sujeto sin el cual ni tú, ni ellos, ni el universo entero existiría. Por consiguiente, deja de navegar, lanza los remos por la borda y abandónate a la corriente sin esfuerzo ni resistencia. Obsecuente, con mansedumbre, a la deriva, con todo perdido y sin nada que esperar, vuelve a la condición primigenia. Abstraído, ensimismado, suspenso, vacío de sí, déjate anegar, cayendo en la inexistencia de la propia vacuidad. Y ahora, olvídalo. Me encanta. Bueno, esto es un escrito del próximo libro. Qué bueno, ahí haciendo spoiler. Haciendo spoiler. ¿Por qué? Porque lo único que nos resta es abandonarnos en los brazos. Digamos que aquel que tiene la posibilidad de experimentar la vacuidad, tiene la suerte de experimentarlo, ¿no? Ese estado sin estado, que a mí me gusta llamarlo Babia, es una suerte tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sales de ahí, que no hay nadie, que no hay mente, no hay pensamiento, sabes que has estado, pero no puedes describirlo. Es como si te tuvieran encerrado en un lugar, con una venda, pero es más, porque si tú estás encerrado en un lugar, sabes que estás en un lugar, pero cuando sales de ahí ni siquiera sabes que has estado ahí. Sencillamente sabes que has salido de algo. Es parecido como cuando despiertas de una anestesia general en una operación. Tú sabes que has salido de la anestesia, pero ¿quién había ahí? Nadie. Y eso, o esa sería la delgada línea que nos separa de la realidad que somos, que es más allá de la propia vacuidad, que es lo absoluto. Y para Brahman. Y con esto un bizcocho. Ah, por cierto, he recibido mi nuevo libro de Isha en... Sí. Ah, en tapa dura. ¡Anda! Muy bien. Sí. Muy bien. Muy chulo. Pues mira, genial. Que no se puede vender. Muchísimas gracias, Esther, por invitarme. Nada, gracias. Como siempre, gracias a todos los que nos acompañáis, los que preguntáis, los que no, los que nos veis después. Gracias infinitas. Me encantan estos espacios. Y como siempre, gracias, Pepe. Hasta el próximo día. Y un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, que no sé quiénes sois porque no lo he visto, pero bienvenidos y yo bien hallado con vosotros siempre. Bueno, y deciros que luego lo subimos al canal de YouTube.
Así que el que no lo Sí, haya visto, pues lo verá allí. exacto. Besos para todos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.